Bienvenidos a la Sala Manuel Galich y al primero de los paneles del programa del Premio Literario Casa de las Américas 2024. Nos honra tener en el jurado del género teatro a 3 artistas activos de nuestra región que se reúnen aquí hoy para hablar de avances y deudas de la escena latinoamericana en este siglo. Cuando barajábamos los títulos de estas mesas, Jorge Fornet se sorprendía y me decía, pero ya ha pasado un cuarto de siglo. Y efectivamente estamos rozando ya ese borde y por eso es el segmento, el periodo que decidimos proponerles a estas 3 figuras activas de la escena latinoamericana para que hablaran tanto desde su experiencia personal como desde su trabajo o el trabajo del teatro en el contexto donde ellos se desenvuelven, como a nivel regional de América Latina, si lo estimaban útil. Y también, ahora cuando conversábamos antes de comenzar aquí, de bajar acá, yo les proponía que sin mencionar ni santos ni títulos, también pueden referirse al cúmulo de obras que ellos han estado leyendo en estos días en concurso, que les permiten también hacer una valoración envidiable, porque se ha leído cada uno una cantidad considerable de textos teatrales enviados a la competencia. También pueden hacer una reflexión, si lo estiman, a partir de lo leído. Antes de darle la palabra, aunque están en el programa, yo voy a hacer una muy breve presentación. Tengo aquí a mi izquierda a Carlos Arroyo, director, gestor, actor, ya no actúa, pero fue actor durante muchos años del teatro venezolano, fundador de varios grupos, entre ellos la Compañía Regional de Teatro de Portuguesa, con sede en Guanare, que estuvo en nuestro Mayo Teatral 2006 con 2 obras, Venecia de Jorge Acame y A tu Memoria, dirigidas por él, y que actualmente es el director de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, que es una especie de entidad rectora de las artes escénicas en ese país. Y también desde hace 3 años, Carlos fundó y lidera el Festival Internacional de Teatro Progresista, lo que le permite también tener una visión bastante amplia de la escena, no solo latinoamericana, sino más allá también, porque es un festival que incluye teatro de todo el mundo. A su izquierda, Carlos Satizábal, también conocido en la Casa de las Américas por visitas anteriores, en alguna de ellas acompañando a su compañera Patricia Ariza y al Teatro La Candelaria. Carlos es dramaturgo, director, actor, músico, poeta y ensayista. Casi que es obligado a decir un poco loco también, pero con una lectura creativa fascinante, porque después de decir todo eso uno dice, bueno, loco seguramente, sí, efectivamente, también loco, pero con una locura muy productiva y muy humanista. Carlos es cofundador del grupo Tramaluna, un grupo que ahora mismo está en escena en estos días con Guadalupe Años 50, esa obra emblemática del Teatro La Candelaria que fue premio Casa en el año 75 y que este grupo relevó a La Candelaria cuando ya La Candelaria por la edad de sus miembros no podía seguirla haciendo, de modo que el dilema de Guadalupe Salcedo para llegar a la paz en Colombia y todas las maniobras políticas que sufrió ese hombre y que muchas veces en la contemporaneidad están plenamente vigentes, forma parte del repertorio con el que él mismo trabaja como actor incluso. Carlos ha ganado premios de poesía, de ensayo y en este momento está metido en una lucha fuerte universitaria con los estudiantes, que ya seguramente, yo espero que él también hablará de eso, porque eso tiene que ver con todos estos temas. Y por último, no menos importante, pero siempre el anfitrión cubano es el que cierra,
Fernando Echavarría, un actor muy querido, muy popular entre nosotros. Muy joven se incorporó al Teatro Escambray y durante 2 décadas protagonizó infinidad de obras de ese colectivo, participó en los procesos de investigación en distintos momentos de la evolución del grupo y desde hace casi 30 años ya forma parte del Teatro del Público, donde ha protagonizado una cantidad importante de espectáculos de ese colectivo bajo la dirección del maestro Carlos Díaz, y también es una figura frecuente en la pequeña pantalla y y tiene también una apreciable filmografía, no toda vista en Cuba. Entonces, en ese mismo orden, yo les propongo que ellos intervengan, que se refieran a los avances del teatro en estos años, tal y como ellos lo ven, y también de qué le falta al teatro latinoamericano, qué pendientes tiene nuestra escena, qué dificultades atraviesa a juicio de sus experiencias personales. Adelante. Adelante. Espérate, ¿te lo alcanzo? Buenas tardes. Bueno, en principio, muchísimas gracias a Casa de las Américas por esta invitación. En lo personal, a Vivian Martínez Tavares, con nos une una amistad de muchísimos años. Es todo un honor y toda una responsabilidad ser jurado del Premio de Dramaturgia de Casa de las Américas. Uno muchas veces se pregunta, cuando Vivian hace esa introducción con respecto a en lo que uno trabaja o lo que ha sido su experiencia, ¿qué hace uno aquí? ¿No? Uno todavía se siente con la posibilidad de seguir creando teatro, haciendo grupos a nivel de América Latina o Venezuela. Bien, en el caso específico de la pregunta de estos 24 años, ¿qué ha pasado en el teatro venezolano? ¿Qué se puede ver del teatro latinoamericano? Hay que irse un poco más atrás. Un poco más atrás porque las acciones traen sus consecuencias. Y estas acciones en Venezuela, en el ámbito teatral, tienen muchísimo que ver con lo político y tienen muchísimo que ver con el papel geopolítico que le corresponde a Venezuela jugar, fundamentalmente, y a veces es difícil decirlo, por sus condiciones de país petrolero, de país con mucha agua, de país con una serie de riquezas a nivel mineral. Y eso hace que la mirada sobre el país, desde el punto de vista de cómo debe ser su pensamiento y de cómo debe ser su comportamiento y hacia dónde debe caminar, no son miradas tan libres o tan independientes, ¿no? Entonces, a Venezuela le ha correspondido una lucha eterna por su posición petrolera, pero también le ha correspondido en los últimos años una lucha muy importante que va a significar muchísimo en los próximos años, que tiene que ver con el agua. De nada es gratis toda esta discusión que se hace nuevamente con respecto a la Guayana Esequiba, que no tenga que ver con el delta del Orinoco y que no tenga que ver con el potencial de agua que la Amazonía y nuestros países de Sudamérica tienen. Entonces, eso lo digo porque el teatro venezolano en los años 60, 70, fue, como casi la mayoría del teatro latinoamericano, un teatro de muchísimas preguntas, de mucha lucha, de mucha posición política en función de cuáles tendrían que ser los valores o las discusiones con respecto a la humanidad. Y eso, en nuestro caso, fue muy, muy observado, y en la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, que es un partido muy particular que se llama Acción Democrática, o se llamaba Acción Democrática, tenía que ver con una mirada muy populista sobre el país, pero
empieza de alguna manera a caminar, a deslindarse todo lo que son los grupos de izquierda con un gran poderío económico que entra directamente en ese periodo. Ahí es muy connotado la dimensión política del país de Venezuela con una frase muy grotesca que era una frase mayamera para ese momento, que se decía: está barato, dame dos. Era el poder adquisitivo del venezolano, que podía ir a cualquier lugar del mundo a comprar dos, no importa que no significara absolutamente nada. Y eso hizo un énfasis en el teatro venezolano. Aparece una figura muy importante y muy discutible en el teatro venezolano, que fundó un Festival Internacional de Teatro en Venezuela, que tuvo una agrupación que hizo una impronta muy contundente y robusta a nivel latinoamericano, y que es uno de los pocos grupos de América Latina que tuvo la posibilidad de tener presencia en los 5 continentes, que tuvo un prestigio y una calidad estética que todavía hoy en día, 40 años después, sigue siendo una referencia del teatro latinoamericano en cualquier lugar del mundo donde tú vayas. Tú estás en Atenas y si consigues a alguien que tenga algún interés por el teatro latinoamericano y tú le dices que es venezolano, te dice: ¿cómo está rajatabla? Y allí aparece la figura de Carlos Jiménez. Esa figura, con ese movimiento como tal, separó totalmente lo que eran los grupos de teatro en ese momento de Caracas y del resto del país, que tenían una posición contestataria, que buscaban una posición de una figura política, y aparece esta persona que se lleva o se pone de acuerdo o en sintonía o aprovecha directamente el conflicto o la oportunidad para ligarse directamente al Estado. Eso le permite de alguna manera hacer un festival internacional de muchísimo prestigio, que tuvo mucha relevancia en Venezuela y que incluso a los venezolanos nos sirvió de mucho, en el sentido de poder ver estética, de poder ver los mejores grupos del mundo, de poder transitar con cualquier espectáculo que se te pudiera ocurrir, pero separó políticamente esa diferencia. Y estos grupos fueron mermando de tal manera que en un momento determinado, en los años 80, el teatro de grupo en Venezuela empezó a desaparecer. Y volvimos nuevamente, en el caso del análisis del teatro venezolano, se dice que el sainete, que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mediados del siglo XX, había una frase muy común que se consideraba un ventetú, que era una especie de director que juntaba 2 o 3 actores o actrices y hacía un espectáculo con el cual era una especie de espectáculo de circo que giraba por el país. Después de los 80, ya en los 90, el ventetú empezó a transformarse en un área común para el teatro venezolano. Desaparecieron grupos emblemáticos como el Nuevo Grupo, como el Rajatabla, como el TEP, que creo que es la única agrupación en términos concretos que le queda a Venezuela como una referencia de lo que es el teatro de grupo. Y Caracas empezó a tener una dinámica distinta con respecto al teatro. Digo esto porque cuando nos enfrentamos ya directamente en el 98 y ya en el 2000, entre el 98 y 99, que nos corresponde una visión política de corresponsabilidad, el teatro venezolano ya tenía toda una articulación de manera distinta. Y estos 24 años han tenido que enfrentar esa diferencia de un pensamiento difícil. O sea, hay autores como José Ignacio Cabrujas, que sigue siendo referencia del teatro venezolano y del teatro latinoamericano en cualquier lugar donde se referencia, pero fue tan perversa o tan manipulada el manejo de la derecha en el pensamiento político teatral, que terminó aburguesando, y muchísimos compañeros y compañeras que en los años 80, 90 tenían una referencia de trinchera, de posición política, fueron como alejándose de una realidad política muy convulsa y muy fuerte que significó la presencia del comandante Chávez y la presencia de una nueva generación política como es la Revolución Bolivariana de Venezuela.
eso produjo realmente un impacto social en todos los ámbitos del país, incluso hasta en lo económico. Nosotros entramos al país con el último gobierno de Caldera en un barril de petróleo de $7, cuando recibió el comandante Chávez la presidencia de la República, y en el año 99, un año después, el barril de petróleo estaba costando $100. Se podrán imaginar la dimensión económica que eso significó para el país, y ese volumen de riqueza, lo que significó para las agrupaciones culturales, y en específico para las del teatro, y qué pasó en esa primera década de la Revolución Bolivariana. Entonces, la práctica en el país se mantenía fundamentalmente en una política que venía desde la Cuarta República, que eran los convenios de cooperación o subsidios, que eran aportes económicos que se le daban a las agrupaciones artísticas para fomentar su trabajo, ¿verdad? O sea, se presentaba un proyecto y ese proyecto era avalado por un comité, en este momento por el Consejo Nacional de la Cultura, que era el CONAP, o por el Ministerio de Cultura, que pasó después a conformarse en el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, y esa seguía siendo como la práctica. Fue tan perversa esa práctica que en el año 2007, cuando comenzamos a construir una red nacional de teatro y circo en Venezuela, la primera experiencia la hicimos en el estado de Yaracuy, que es un estado del centro-occidente del país. Y nosotros, por referencia normal, yo me hice durante muchísimos años en el estado Portuguesa, que es una región que debe estar como a 1:30, 2 horas del estado de Yaracuy. Conocíamos perfectamente, nos conocemos, son 4 o 5 personas que hacemos teatro en esas regiones, nos conocemos claramente, y cuando fuimos a evaluar allí, sabíamos de la presencia de 5 a 7 grupos de teatro que hacían vida constante en el estado de Yaracuy, y sin embargo se presentaron 100 agrupaciones teatrales en el estado de Yaracuy con 100 documentos de agrupaciones que no existían, pero que hacían fuerza para poder obtener el único beneficio que el Estado en ese momento planteaba, que eran los convenios de cooperación o subsidios. Entonces, eso terminó siendo un ejercicio tan duro que terminó por distintas razones eliminándose como tal, ¿no? Por razones de inflación, después por la guerra económica y cantidad de vicisitudes que hemos tenido que vivir en el país en estos últimos 24 años. Lo que quiero decir en términos concretos es que el teatro venezolano en este momento vive una reconstrucción, no solo de cara a la realidad política del país, no solo de cara a lo que pudiéramos exigirle a la pandemia, sino de cara a encontrar nuevamente una forma de reencontrarse con el público y de reencontrarse con políticas públicas, tanto latinoamericanas como venezolanas. Y eso es realmente lo que el panorama que en este momento presenta. Nosotros hemos hecho un gran hincapié, y eso se lo agradecemos profundamente al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, que creó el Festival Internacional de Teatro Progresista como una alternativa para poder recoger y reafirmar cuál es el teatro de compromiso que el país quiere, cuál es el teatro que necesita revitalizar y encontrarse. Pero nos encontramos, sin ninguna duda, con un país no solamente dividido en lo político, sino también que es un país dividido en lo teatral. Un país que todas estas referencias teatrales, o en su mayoría las referencias teatrales del país que estuvieron en los años 80 o 90, son hoy en día la mayoría instituciones teatrales que no nos acompañan, que nos adversan de manera dura, pública y de manera contundente, y que intentan de alguna manera hacer desaparecer, invisibilizar todo el teatro que una gran parte del país y una gran parte de la ciudad de Caracas realiza de manera contundente. Entonces, la deuda, para cerrar un poco esto, y disculpen lo largo de la exposición, es decir, que en Venezuela, más que deuda, lo que hay ahorita es la necesidad de restablecer tejidos sociales entre el teatro y el espectador, entre el teatro y el público, entre teatreros y teatreras, que permitan de alguna manera
entender en este cuarto de siglo que ya hemos vivido, cuáles han sido realmente las experiencias políticas. Muchos han sido, y ustedes conocen de esta materia, y no lo digo con orgullo ni lo digo que conocen de esta materia, lo que significa para un país como Venezuela, con, no sé, 170 sanciones, con una guerra económica que comenzó, el presidente Nicolás Maduro ganó en el 2013 su primera presidencia y el día siguiente, y no estoy siendo exagerado, puntualmente, el día siguiente no había papel higiénico en el país. No una semana después, no un mes después, el día siguiente. Como un mensaje muy claro de lo que significaba esa posición política del venezolano. Después de eso, pare de contar lo que ha tenido que vivir el país y lo que ha tenido que asumir directamente el Estado en relación a las políticas públicas y a poder sostener una autodeterminación de los pueblos. Pareciera que eso es una palabra que genera excesivo problema. Así como vemos de convulso lo que es el país, es el teatro venezolano sin ninguna duda. Un teatro que sigue vivo, un teatro que representa en las solicitudes del festival 340, 350 propuestas artísticas de gente que sigue trabajando en teatro infantil, de títere, en narración oral, en teatro para adultos, en performance, en cualquier en cualquier experiencia artística, las artes escénicas, pero que sigue necesitando una profunda reflexión y sigue necesitando un tejido que yo creo que pasa por la solidaridad, pasa por la comprensión como venezolanos y pasa por el interés que tengamos como creadores para el país. Muchas gracias, Carlos. Yo solo quiero añadir, como persona de fuera que ha estado en esos festivales, que esos festivales realmente, aún con esa cuenta pendiente de restablecer el tejido teatral, con la carencia de grupos de teatro de grupos estables, valga la redundancia, tiene una pujanza enorme, con las salas llenas de público, con una línea de teatro histórico y vamos a decir más combativo, ubicado en una sala en particular, con experiencias de jóvenes, de grupos nuevos, todavía podemos decir en formación, pero con nombres y apellidos que ya se identifican, y sobre todo con un movimiento comunitario extendido en las dos últimas ediciones del festival, o sea, la segunda y la tercera. El festival abarcó los 23 estados. Aquí está Uri Rodríguez Urgellés, que fue uno de los grupos cubanos de la primera edición, que viajó a dos estados, ¿no, Uri? A 3 estados, además de Caracas, y que el teatro, aún con esas limitaciones, está demostrando también una fuerza tremenda.
y muy rica y muy diversa que ha producido este Festival de Mujeres en Escena por la Paz, la cantidad de producción que hace esas preguntas de cuál es el lugar de la mujer en nuestra cultura patriarcal, cómo romper el modelo de las relaciones patriarcales de dominación y de organización de la cultura como un asunto del teatro, que eso no existía. Y ha permitido también que entonces aparezcan emulaciones de ese festival en otros lugares de nuestra América y encontrarnos con gente que ha venido trabajándolo, ¿cierto? La gente que ha hecho parte por ejemplo, Julia Barley, armado con otras mujeres de los grupos de teatro de Europa, de tradición, como el Teatro Libre de Noruega, el Free Theater y otros grupos, un movimiento que se llama Magdalena. Aquí en Cuba han hecho un Magdalena, ¿cierto?, dirigido por Roxana Pineda, en el cual hemos venido a participar. Ahí hice hace un tiempo esa obra que les digo, las nuevas masculinidades, y algunos hombres comenzamos a hacer un teatro que nos hacemos esa pregunta también. Entonces, esa es una tendencia muy interesante y muy actual y muy necesaria del teatro nuestro. También me parece que hay algo muy importante de tener presente en las preguntas o en lo faltante, como diría las deudas, ¿cierto?, que nos urgen, y es que la pregunta por las causas de los conflictos nuestros ha comenzado a ser sustituida por un teatro que falsifica las causas, como lo hace ciertas series, por ejemplo el narcoparamelodrama de las series televisivas, ¿cierto?, El Patrón del Mal y todas esas el Señor de los Cielos, todas esas que piensan que las causas del conflicto nuestro son porque hay porque es el narcotráfico el que lo ha impuesto. Entonces a nosotros nos han hecho leer el conflicto colombiano desde el narcoparamelodrama, ocultando las causas de verdad del conflicto, y cómo el paramilitarismo no es una reacción al movimiento guerrillero, sino al contrario. O sea, hay una inversión de las causas, ¿cierto? El movimiento guerrillero en Colombia y la resistencia popular se dio porque montaron el proyecto paramilitar, lo llamábamos pájaros en los años 50, para exterminar la resistencia, para acabar con el movimiento de Jorge Eliezer Gaitán, luego para acabar con la resistencia que fundó la Unión Patriótica, y ahora para acabar con los que estamos trabajando por la paz. Ya van casi 500 firmantes del acuerdo de paz asesinados. ¿Por quién? Por el paramilitarismo, porque la guerra es una estrategia de dominación y de despojo. En mi país no hay desplazados porque hay guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados, porque los desplazados dejan la tierra y entonces se apropian de ella los grandes latifundistas, y eso también lo estamos viendo en Brasil, y eso lo estamos viendo en todo en México también pasa eso, ¿cierto? Que hay una estrategia de guerra para despojo, la guerra como estrategia económica. Parece que no se hubiera terminado la conquista. Entonces, contar esto, que lo está contando el narcoparamelodrama al revés, ¿cierto? Es un asunto muy importante. Allá hay una pelea por el relato, entre la dramaturgia, que nosotros llamamos el nuevo teatro, y que nos planteó la pregunta por las causas del conflicto, y la dramaturgia construida por Netflix y por las plataformas y por los sistemas de comunicación de las televisoras nacionales de nuestro país, TV Globo, Caracol, RCN, el Canal de las Estrellas, que han invertido el relato para pensar que las causas del conflicto es el narcotráfico, y no el narcotráfico, al contrario, una consecuencia, y que el conflicto nació con eso, y una reacción a las reacciones, a las luchas políticas, que son los causantes, ¿cierto? Entonces muestran que el M-19, no, el M-19 es narcotraficante, la guerrilla, es narcotraficante. Entonces ellos dicen que la resistencia es narcoguerrillera, ¿cierto? Y resulta que eso no es así. Entonces hay una disputa por el relato muy interesante, en la cual el teatro tiene un papel muy importante. En mi país entonces han querido convertir el relato, un cierto teatro que copia el narcoparamelodrama para contar las causas del conflicto. Por ejemplo, obras que creo que aquí vino Ladio de Liebre, la presentaron acá. No.
bueno, a un compañero al que se volvió como Carlos Jiménez, ¿cierto? Y ahora también va a ser un festival de teatro. Anoche hablábamos con Carlitos de eso. Un compañero que lo queremos mucho y que se formó con nosotros en el taller de creación, de investigación teatral del maestro Santiago García en la Corporación Colombiana de Teatro, querido amigo Fabio Rubiano, que ha sido compañero mío, profesor de la maestría que yo dirijo en la Universidad Nacional de Escrituras Creativas, maestro de dramaturgia, gran dramaturgo, pero él ha pensado que hay que contar la historia desde la perspectiva del narcoparamelodrama. Entonces a mí me parece que eso es, pues, la disputa por el relato, porque esa no es realmente, eso es una falsificación de los hechos. Y la gente de la clase media, media alta, que está muy informada por el narcoparamelodrama y por Netflix, pues se identifica, porque no rompe la identificación, no rompe el arquetipo que han construido, sino que al contrario se monta sobre ese arquetipo. Es decir, que contra lo que hemos peleado, eso está ahí, porque la memoria está en disputa, porque la poética está en disputa, porque la construcción del relato está en disputa, el relato que nos permita construir un futuro amable, un futuro generoso, un futuro donde sea posible la felicidad, donde sea posible el fin de la guerra, está en disputa, como también el relato patriarcal está en disputa, ¿cierto? Entonces, ese es un asunto, digamos, no es que sea una falta, sino yo lo diría es un asunto que está en disputa. Una falta sí, una deuda, que la Candelaria intentó hacer una obra sobre esto y he visto algunas en la vitalidad enorme que tiene el movimiento teatral colombiano, que hablan de lo que estaba hablando Carlitos ahora, de la crisis del agua, la guerra del agua, ¿cierto? El problema de la crisis, que no es una crisis climática, sino que es una crisis civilizatoria de las relaciones de la sociedad con la naturaleza, de la cultura con la naturaleza. Hemos roto las relaciones con la naturaleza porque hemos creído que la naturaleza es un inmenso almacén de mercancías del que uno puede sacar lo que quiera, y la lógica del capitalismo depredador ha producido la crisis climática, que realmente es una crisis de civilización. Entonces, relatar esto es una deuda que tenemos, una necesidad urgente, hacer un teatro que nos plantee las preguntas sobre las relaciones entre cultura y naturaleza en un momento en que la sociedad está al borde de hacer invivible el planeta. Entonces, esas relaciones me parece que es un asunto que es muy importante. Yo siento que es una deuda. La Candelaria hizo una obra, pero no le funcionó del todo bien y la cerraron, no la siguieron haciendo, quedó en deuda, también ellos mismos quedaron en deuda con esto. Y el otro gran tema que me parece que es muy interesante, que es el surgimiento, lo decía Vivian, el surgimiento de la danza y de la danza teatro, es una cosa pues que lleva muchos años, pero entre nosotros se ha fortalecido, pero además ha entrado en nuestro lenguaje. Hemos vuelto como en el ritual, ¿cierto? Como en el teatro ritual antiguo, como en el teatro griego y en las tradiciones teatrales populares de África y de nuestra América también, a unir la música, la danza y la representación. Entonces, no concebimos una obra de teatro que no tenga la expresividad del cuerpo y de la coreografía. Mi maestro Enrique lo llamaba kinesis, pero yo creo que es bueno decirlo así, es una coreografía, es un lenguaje del cuerpo construido como una poética que plantea en el movimiento preguntas, que plantea en el movimiento desgarramientos profundos, que plantea en el movimiento rebeldías, en el movimiento colectivo. Y para cerrar, un último asunto que me parece muy importante de nuestro teatro y que luego me di cuenta leyendo algunos de los diarios de trabajo de Brecht, que Brecht trabajaba de esa misma manera también, es que en estos últimos 30 años, digamos, nosotros hemos sido pioneros en eso, en la Corporación Colombiana de Teatro y con Tramaluna Teatro y con Patricia, en hacer un teatro conjuntamente entre artistas que nos dedicamos de manera sistemática a la creación teatral y poética, y
y gentes de las comunidades que han padecido la agresión del conflicto, la agresión, los crímenes de Estado, por ejemplo. Hicimos la ópera rap, que tuvo una resonancia muy importante a finales de los años del siglo pasado, y que terminamos haciéndola juntamente, ¿cierto? Yo terminé de músico adentro de la obra. Inicialmente era con unos muchachos que hacían rap, un grupo muy notable. Cuentan la historia de un chico que es rapero, y la hija de un capitán del ejército del barrio se enamora de él, entonces el capitán manda a matarlo, y el chico lo matan, y entonces él, cuando llega la muerte por él, le dice: no, yo no me puedo ir, entonces yo tengo todavía unas cosas que resolver aquí, y hacen un viaje por la noche, mientras esas cosas que resolver que el chico le dice a la muerte, negocia con la muerte, le dice el break, el rap. Entonces rapea, la muerte no sabe de break ni sabe de rap, y acepta esa negociación de darle un tiempo para que él se despida de su grupo y vayan al mar con su novia. Entonces, ese trabajo con las comunidades se ha vuelto de una enorme importancia, porque habla de la actualidad, ya no el conflicto histórico que vivimos hace 50 años, sino el conflicto que estamos viviendo ahora, como el caso, por ejemplo, de los mal llamados falsos positivos, una obra que Vivian de manera muy emotiva y generosa reconoció en uno de las revistas de Casa de las Américas de Conjunto. Le dio la carátula y publicó ahí unos artículos sobre esta obra que se llama Antígonas, Tribunal de Mujeres, un trabajo que hemos hecho en nuestro grupo con mujeres víctimas de los mal llamados falsos positivos, o sea, chicos que los asesinan y son presentados luego como guerrilleros dados de baja en combate, pero realmente gente muy pobre de las barriadas populares, desplazados de la guerra, que les ofrecen un trabajo, y entonces se van dizque a trabajar, a los 2 días aparecen en las noticias dados de baja en combate, con el propósito de darle no solamente al ejército resultados, que el ejército muestre resultados y puedan entonces dar los informes al Plan Colombia, un plan hecho con el Departamento de Estado norteamericano, sino también con el propósito de conseguir votos quienes lideraron eso, que era la República Uribista, que por fortuna está terminando con este gobierno. Entonces, ese trabajo conjunto con las víctimas directamente del conflicto ha sido muy interesante, no solamente en la escena, sino también, y en esto Patricia Ariza ha sido una líder, en la performance en la calle, acciones callejeras juntamente entre artistas y organizaciones de mujeres, porque también las mujeres han sido muy importantes en este trabajo. Lideran la mayoría de organizaciones de derechos humanos, las lideran mujeres en mi país, y por eso Antígonas, Tribunal de Mujeres, es un homenaje a ellas, y estas performances también muy grandes que hemos hecho, como Mujeres en la Plaza, Memoria de la Ausencia, ¿Dónde están nuestros desaparecidos?, la acción más grande sobre la desaparición forzada que se ha hecho en Colombia hasta ahora, acción poética. Entonces, esa tendencia ha llevado a que también aparezca un teatro nuevo que trabaja sobre el conflicto que acaba de suceder. Hay un chico muy interesante, el del teatro que se llama Comunidad, el grupo de Congregación, Johan Belandia, que ha hecho obras sobre los asesinatos que durante el estallido social hizo el ejército contra jóvenes, disparando, la policía, ¿cierto?, disparándoles con armas supuestamente no letales, pero les disparan de manera letal a la cabeza, y entonces mataron a Dylan Cruz. Y es una obra que ha tenido una gran repercusión, siguiendo este asunto de que tenemos que trabajar sobre lo que acaba de suceder y no solamente sobre lo que ha sucedido, sin dejar de hacer eso que es muy importante para mirar las causas profundas en la memoria poética de los conflictos radicales que hemos vivido, como por ejemplo la fundación, ¿por qué fracasó la fundación? Nosotros tenemos una obra que habla de eso, Amor de Manuela y Simón, o Sueño de un país no fundado, a Manuela Sáenz y Simón Bolívar, que un niñito que la vio con Vivian le dijo: esta obra es extraordinaria, ¿te acuerdas? Ese chiquito fue a ver un ensayo, invitamos a Vivian, el chiquito se sentó, que vive en el teatro, el hijo de la señora que cuida la casa del teatro. Esta obra es extraordinaria. Pues bueno, y con eso termino, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Entonces, Fernando Chavarría, te quedas con aquel. Bueno, ante todo, gracias infinitas por la invitación
a estar en el Premio Casa. Creo que es un honor inmerecido, lo digo honestamente, pero lo acepto, ¿no? Además, repito, me honra mucho ser jurado del Premio Casa de teatro en particular, porque además soy un animal de teatro. Yo reconozco que para mí el teatro es el centro de mi vida. Soy un hombre del siglo XXI, del siglo XX, bueno, ya son casi 70 años, estoy ahí en la puerta de los 70, así que el siglo XX básicamente fue mi formación, pero sé que los medios audiovisuales son demasiado fuertes y atraen y alan y compiten, y esa competencia es desleal con el teatro, sobre todo en nuestras naciones es muy desleal. Yo quiero empezar haciendo un agradecimiento particular porque Vivian me instaba a que hablara un poco sobre uno de mis grandes amores, que es la docencia, y la docencia teatral en particular. Y yo acepto el reto, ¿no? Y quiero, repito, empezar haciendo un agradecimiento particular en la persona de Elmo Hernández y que eso se extienda a muchas otras personas porque, hablando de docencia, fue junto con Graciela, con Sergio, con toda esta gente, drenaron una cantidad de información, nos armaron científicamente de herramientas imprescindibles para que el teatro llegara a ser, como en el caso del Escambray, algo realmente digno de su vocación antropológica, algo realmente bello, hermoso, pero además profundo, incisivo, cuestionador, y eso en gran medida el Teatro Nuevo y el Teatro Escambray en particular se lo debe a esa playa de intelectuales que, entre los cuales está Elmo, que nos acompaña hoy aquí, la doctora Pagolotti, que no va a haber nunca cómo retribuirle, cómo pagarle lo que ellos nos legaron. Así que gracias en nombre de toda nuestra generación y las que vengan detrás. Yo creo que en esto hay dos cosas en esta cosa de la docencia, hay dos cosas que son interesantes. Voy a hablar de la realidad actual, de la de hoy. No me voy a referir incluso a unas cuantas generaciones atrás, con la formación de los soviéticos, que para qué voy a mencionar aquello, era o es extraordinaria, de una solidez, que es una catedral. Voy a hablar de los problemas de hoy. Siempre nos adjudicamos los éxitos, pero casi siempre evadimos los grandes fracasos. Y yo creo que el docente es responsable de los éxitos y de los fracasos de sus alumnos. En el hecho teatral, sobre todo porque cada vez encuentro que el ego nos está tragando y queremos hacer una réplica en nuestros estudiantes de nuestros supuestos éxitos. Creo que es un disparate garrafal. Nosotros no estamos ahí para que nos repliquen, nosotros no estamos ahí para que nos copien, estamos ahí para despertar las potencialidades de cada uno de esos jóvenes y que las hagan crecer al infinito y que nos superen con creces. No es que nos repitan nuestros éxitos, es que nos superen con creces. Entonces, uno de los grandes problemas que estamos teniendo en este momento es una formación deficitaria, y lo digo dolorosamente, muy deficitaria de las nuevas generaciones de actores. Cuando uno empieza a comparar lo que sube a escena hoy, salvo raras excepciones, que son las que confirman la regla, tú dices, ¿qué está pasando? ¿Dónde me estoy equivocando? ¿Qué estoy haciendo que no es lo correcto? ¿En qué debo subsanar para que esto no se siga produciendo? ¿Por qué el éxodo de los estudiantes de una carrera que es costosísima, que el Estado eroga una cantidad inimaginable de dinero, que no nos cuesta un centavo a nosotros? En cualquier lugar del mundo es un privilegio que muy pocos talentosos inclusive tienen, llegar a ser actores de academia. Se hacen machetazos, que no digo que sea bueno o malo, digo que es otra manera y mucho más lenta,
Cuando usted tiene una academia que le dosifica lógica y armoniosamente los conocimientos, usted llega mucho más rápido a mejores resultados y con una solidez, una base técnica sólida. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? ¿Por qué equivocarnos de esa manera? ¿Por qué cada vez sentir que nuestros docentes son menos aptos para la docencia teatral? Y me estoy incluyendo, no me excluyo de eso. Yo creo que, a pesar de todo lo que se dice, no soy el profesor ideal. No lo soy. Por falta de herramientas docentes. Hay un error, por cierto, en mi currículum que dice que es máster en procesos educativos. Todavía esa maestría no está terminada y es una de las grandes peleas que estoy dando. Y exactamente lo que estoy tratando de encontrar en esa tesis es qué cosa es la competencia de un artista docente de actuación. ¿Qué te hace competente para pararte ante un aula? En tiempos en que te bombardean un estudiante por internet con algo que es maravilloso. Yo no estoy en contra de las redes, yo estoy en contra del uso de las redes. Han convertido eso en un lodazal, donde cada cual pone cuanta porquería se le ocurre. Entonces, les resulta muy difícil al estudiante descubrir, discernir dónde está la verdad y dónde la mentira, qué es valedero y qué no. Pero si además no tiene un docente delante que es capaz de iluminarle el camino, es catastrófico lo que pasa. Es catastrófico, de verdad. Si a eso le sumamos un fenómeno que para mí se va agudizando, y no estoy en contra de las poéticas, entiéndase esto, pero el teatro es un fenómeno de conflicto. Y usted puede tener una excelente historia, pero si usted la escribe como una novela, como un cuento, etcétera, necesita que eso se readapte para el ambiente teatral. Entonces, cada vez encuentro más textos que lógicamente tienen que representar estos estudiantes o estos nuevos graduados con tantas carencias, donde la función del actor está en cierre, porque la manera en que se escriben, que se cuentan esas historias, no implican conflictos entre esos personajes que son los que hacen que avance la historia, teatralmente hablando. Repito, no estoy en contra de las poéticas, pero usted no me puede meter un espectáculo de 3 horas donde todo lo que se haga en el escenario sea pararme ahí y narrar historias de... No, señor, estamos ahí para poner el alma en vilo, para sufrir, para desnudarnos en público, física y emocionalmente. Entonces, hay que tratar de lograr que comprendan eso los dramaturgos. La vocación antropológica del teatro no es por gusto. Tenemos que ir a la raíz de los problemas. Tenemos que descubrir, entonces, realmente que el narco no es el culpable, sino lo otro. Ese tipo de cosas hay que sacarlas a flote. ¿Pero dónde están? En los problemas humanos, en los conflictos humanos. Lo que hace que usted se ponga contra mí y yo me pongo contra él y los 3 contra Vivian y Vivian contra nosotros a ver quién gana. Al final, esa es la historia del teatro. Ha sido y será siempre así. Que la tecnología ayude, que embellezca el espectáculo, que nos haga mucho más atractivo lo que vemos. Perfecto, estamos de acuerdo, pero nunca perder la esencia de la teatralidad. Yo le contaba a Carlos que hace algunos años me vi ante una disyuntiva. Yo adoro la Fura del Baus. Y estando en Barcelona dije, vamos, Fernán, para que veas un estreno de la Fura, el Fausto. Y yo fui ilusionado, porque además son de esos ídolos que uno pone, y de momento, a los 5 minutos, decía, ¿qué yo hago aquí? Porque era la primera vez que la Fura usaba la palabra, y la tecnología era tan apabullante que se tragó el espectáculo. No era teatro, era un espectáculo, pero no teatral. Y yo no quiero hacer eso.
Yo quiero seguir a la vieja usanza, con tecnología, con la maravilla tecnológica encima, perfecto. Pero yo sentir que pongo el alma en vilo cuando me paro ahí arriba. Y que el personaje que yo estoy representando es capaz de conmover. Y que usted digan, yo me veo representado en ese personaje. Yo me reconozco en esos problemas. Entonces, creo que desde la docencia tenemos que empezar a cuestionarnos esas políticas culturales que se están haciendo equivocadamente. Tenemos que ver quiénes se paran frente a nuestras academias, quiénes enseñan en nuestras academias y qué forman. Porque no es justo que se erogue, repito, miles de millones de pesos para que eso no se revierta en la riqueza espiritual de nuestras poblaciones. Fernando se ha focalizado en una tensión, en una contradicción nacional. Me da mucho gusto que esté aquí Rachel García, la nueva presidenta del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, porque estamos en este caso hablando concretamente de Cuba. Es un tema que está justo en discusión. Hace muy poco yo participé de una reunión hablando de esos temas y creo que tú lo vuelves a traer acá, no exactamente ese problema, otros muchos, pero bueno, creo que es un tema muy nuestro, que tenemos mucha tela por donde cortar, también para efectivamente reflejar nuestra compleja realidad, nuestra contradictoria realidad en sus verdaderas esencias, en los problemas reales, hurgar en las causas reales de algunos de los problemas que padecemos y que el teatro también haga esa contribución tan necesaria, que hemos tenido momentos en que ha sido mucho más rica y que a veces nos parece un poco disperso o evasivo de algunas contradicciones en nuestro caso. Yo quería provocar un poco a Carlos Satizábal, porque Carlos creí que iba a llegar hasta ahí, pero justamente Patricia Ariza y Carlos también están trabajando en este momento con un grupo de jóvenes. Aquí yo le agradezco a él que trajera el tema de la mujer a esta mesa, y yo creo que el primer problema que tiene este panel es que no hay ninguna mujer en este jurado. Bueno, yo soy la anfitriona y la moderadora, pero yo no soy miembro del jurado. Pero el punto de vista de la mujer en el jurado también yo creo que hubiera sido muy necesario, en descargo de nuestra responsabilidad, con toda honestidad y sin desdorar, como se decía antes, sin desdorar a los presentes. Intentamos tener alguna mujer, pero había compromisos de otra naturaleza con el propio premio y tuvimos que remodelar las cosas. Pero Carlos, que es un feminista convencido, trajo el tema de la mujer. Yo se lo agradezco mucho, porque además yo defiendo que en el teatro latinoamericano estamos en el siglo de las mujeres. Hay una gran actriz mexicana, Silvia Cater, que hizo una obra hace ya algunos años, en la primera década de este siglo, llamada El siglo de las mujeres, y ella decía que era el 20 porque se estaban celebrando 100 años de un congreso feminista muy importante que se había hecho en México. Pero aparte de que yo creo que mucho de lo que ganaron las mujeres en México en aquella época, de principio del siglo XX, lo fueron perdiendo después, cuando había aquellas mujeres despampanantemente osadas, lo mismo en el arte que en la política. Bueno, independientemente de ese hecho concreto, yo creo que el siglo XX fue más de la comunicación o de la información, y yo creo que en este siglo es cuando de verdad las mujeres estamos ganando terreno en poderes reales, en emancipaciones reales, y en el teatro en particular,
no porque la revista Conjunto la dirija una mujer, sino porque la fuerza de la mujer en la escena latinoamericana es tan potente que es muy raro que no haya un número donde ese tema esté manifestándose. E incluso hemos debido hacer dossier muchos porque es algo que es evidente lo que está ocurriendo en América Latina. Entonces, me gustaría escuchar de parte de ustedes su posición frente a este tema como hombres que confiamos y que han leído con una conciencia no patriarcal en este jurado. Un poco Arturo Arias le daba a los miembros del jurado el primer día determinados consejos y reclamos. Y yo diría, este es otro reclamo, Arturo, ¿verdad? La conciencia no patriarcal para leer en general. Pero quisiera también que Carlos Protizábal hablara del trabajo con los jóvenes que se hicieron en todos los países sociales y que ellos han constituido un grupo que está ahora mismo haciendo también un tipo de dándole a los jóvenes a los ojos, pero no solamente a los ojos, en un barrio en Cali muy popular que es Siloé, disparaban con ametralladoras con balas de verdad, produjeron muchas muertes, hubo muchos crímenes y a las chicas las detenía la policía y las violaban, las violaban se suicidaron varias de ellas después de esas violaciones. Es decir, fue una agresión para producir miedo, no solamente miedo, sino autodesprecio, ¿cierto? Porque te deforman la cara, te maltratan de tal manera, te violan, te abusan de tal modo que tú te odias y te comienzas a sentir despreciable por ti mismo. Entonces hay muchos suicidios después de eso. Hemos hecho un trabajo con ellos que se han organizado, se llama MOCAO, Movimiento contra las Agresiones Oculares, y hemos hecho un trabajo teatral, dancístico, o sea, que tiene todos estos elementos de los que hablaba ahora, ¿cierto? De un teatro orgánico que recupera la teatralidad, pero no solamente la palabra, sino el cuerpo, la danza, el canto,
ha tenido un efecto muy impresionante entre la gente, muy conmovedor, porque al mismo tiempo no es el reclamo no es un lamento, sino que es un canto feliz, porque la mayoría de estos chicos, descubrimos, son gente que hace teatro en la calle, hacen malabares, las chicas también, son cantantes, o sea, eran chicos artistas y chicas artistas que salían a ese estallido, que fue un estallido juvenil extraordinario, y que ahora estamos reviviendo en el movimiento universitario contra la herencia que dejó el uribismo, el proyecto neoliberal contra la universidad pública, volver la universidad pública privada, ¿cierto? Pública en unas partes, privada en otras, y una universidad de los negocios que está en manos de una oligarquía académica que se pone unos salarios infames, mientras hay otros profesores y profesoras que son contratados a destajo por horas, pagándoles miseria, y mientras los estudiantes no tienen para comer, comen una vez al día y tienen que hacer negocios, de trabajar en cualquier cosa para poder ir a conseguir el transporte. O sea, todas esas contradicciones estallaron también producto del trabajo, del respaldo que el gobierno le ha dado a la universidad pública y a la juventud. Entonces eso, ellos están esperando, por ejemplo, que nosotros nos enfrentamos con Guadalupe y le mostramos lo que ellos no, pero nosotros queremos ir a presentarnos a la universidad, porque ellos son de la universidad también, son del barrio y son de la universidad. Entonces eso es muy interesante, muy interesante, porque nos permite hacernos las preguntas sobre qué es lo que está pasando y contra qué estamos nosotros peleando en las transformaciones que un país como Colombia necesita. O sea, la violencia que vivimos además no es solamente una violencia nuestra, sino que es una violencia diseñada por quienes dirigen el proyecto, el sistema industrial, financiero y militar, que necesita de guerras por doquier y necesita tratar de manera militar y humillante lograr que quienes protestan se odien. Es una cosa muy importante de comprender y de llevarla a la escena para que nos hagamos las preguntas también de por qué esto está pasando y en qué mundo estamos viviendo y qué es lo que necesitamos de manera muy clara transformar para que podamos de verdad construir Aquí en Cuba eso no pasa, pues, creo que en Venezuela tampoco le disparan a la gente a los ojos, ¿no? Para nada. Los matan. Bueno, en Colombia también los matan, pero no, y en Colombia estamos viviendo un genocidio, un genocidio que no para, pero no es el gobierno quien hace eso. A eso me refiero, que esto eran los gobiernos, el gobierno anterior, ¿cierto? Era un proyecto diseñado por el Estado, es terrorismo de Estado, ¿cierto? Es terrorismo de Estado, diseñado no solamente para mi país, sino como una estrategia del sistema industrial, financiero y militar que lideran los Estados Unidos y los fabricantes de armas, quienes fabrican esas armas, que son los judíos, los sionistas, pues no los judíos, perdón, los sionistas, el Estado sionista de Israel, que fue asesor de estas estrategias para el ejército colombiano y la policía colombiana, y les vendía esas armas. Bueno, no sé si eso era lo que quería que diga. Bueno. Solamente una última cosa respecto a lo que él dijo. Eso que acaba de decir Fernando, ¿cierto? Respecto al teatro, nosotros le decimos teatro carreta, para nosotros carreta es como esto que estamos echando aquí una carreta, hablar, ¿cierto? El teatro que se vuelve solamente palabra o narraturgia también, se lo devora la narración en lugar de que se lo devore la acción y la conflictividad. Pues encontré muchos textos y creo que básicamente hay 3 países donde eso es persistente por las cosas que leí ahí, que creo que pueden ser de allí esos relatos, por las palabras, las circunstancias, los lugares, que es Cuba, Argentina y México. O sea, están devorados por la narraturgia, mucha escritura que parece más un relato novelístico o un guión para cine que una acción teatral. Sí. Aló, cortico. Una de las cosas más interesantes de estas
de estas carretas, como diría Carlos, son las preguntas que a uno le quedan, ¿no? Y a uno, en el caso del último tema que toca Vivian con respecto a la mujer, es no solo la resonancia, la conquista, el papel fundamental que le corresponde vivir en el siglo XXI, sino la corresponsabilidad que genera directamente esa acción. No, en mi pregunta siempre va a haber, no hay solamente una resonancia de lo que he rescatado y de lo que he podido valorar, sino de lo que me corresponde como ser humano determinar en ese ejercicio de coprotagonismo que corresponde en el siglo XXI al ejercicio importante de toda la mujer en América Latina y en el mundo. La segunda pregunta me queda siempre con Colombia. Uno desde Venezuela y por supuesto de la ignorancia absoluta de no vivirlo cotidianamente, así tengamos un universo de frontera y una historia en común que no solamente relata los últimos 200 años, sino cuando no habían fronteras y éramos los mismos, o como decía García Márquez, cuando éramos felices e indocumentados y no lo sabíamos. Bueno, cuando no habían fronteras y nadie nos decía colombianos ni venezolanos ni nada por el estilo, que gracias a Dios todavía lo siguen manteniendo los guajiros que pasan de un lugar al otro más allá de esos, fundamentalmente de esos límites. Uno se pregunta cómo ese país tiene una política de revisión de su conflicto. Uno en este momento ve desde afuera de 40 obras que uno puede ver, por lo menos, y a lo mejor no exagero, 30 tienen que ver con el conflicto interno de los desaparecidos, de los carreteados, de la situación política del país. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el ejercicio que se construye allí para poder revisar tan profundamente el conflicto colombiano de una manera que a uno desde afuera le parece profundamente peligroso y sin embargo para ellos es absolutamente cotidiano, por lo menos en la última década? Así lo veo yo, ¿no? Y también se pregunta uno, en el caso de la docencia, ¿qué es lo que cambia? El teatro sigue evolucionando y, como diría Artaud, el espíritu del teatro evoluciona con el espíritu de la sociedad. Entonces muchas veces hay que reencontrar los nuevos lenguajes y las nuevas formas cotidianas que se van dando en el teatro como una pregunta constante. Y uno, cuando organiza los festivales, que ve tantos lenguajes y encuentra tantas formas, uno dice, ¿qué queda de esto de lo que yo me formé o qué queda de esto de lo que yo pienso del teatro? Y sin embargo, ¿qué contundencia o qué relación tiene con el espectador y qué lenguaje tiene con el espectador? Entonces yo me voy siempre con esas preguntas y le agradezco profundamente a la Casa de las Américas permitirme hacer esta reflexión y llevarme esas preguntas que a lo mejor no me las contesto, pero en todo caso son preguntas. Gracias. Fernando, ¿quieres decir algo más tú? Una última cosa, una acotación al respecto. Efectivamente, yo creo que los tiempos cambian y uno tiene que cambiar con esos tiempos. No se puede anquilosar, no se puede afianzar al pasado exclusivamente, tiene que responder a las necesidades del hoy, de la hora. Pero, a ver, de una manera lógica, de una manera constructiva, de una manera creativa. Es decir, el esnovismo no lleva a ninguna parte. Y creo que a veces el esnovismo nos está ganando. Creo que a veces, por hacer algo sumamente novedoso, retrocedemos 10 pasos en vez de adelantar 3. Y eso es peligroso. Porque entonces es la posición del indito, nuevamente colonizado, porque además lo que está de moda en tal lugar es, y yo voy a seguir la moda. No, ¿por qué? Si, ¿por qué tengo que hacer reggaetón? Va que me enfilen otra manifestación de las artes. Pero ¿por qué no puedo defender con valores propios, nuevos, tal? ¿Por qué no puedo hacerlo con el danzón o lo puedo hacer con la cumbia? Lo puedo hacer con... ¿Por qué tengo que ir a lo que está de moda? Porque es lo que está de moda. No, yo creo que hay que buscar también en esos caminos que hay de provechoso, que hay de novedoso, valioso, porque si no, estamos retrocediendo en vez de avanzar. Esa es mi gran preocupación al respecto.
Yo creo que es uno de los grandes problemas que como docentes tenemos que empezar a cuestionarnos. Efectivamente, yo también todo el tiempo me cuestiono hasta dónde es válido lo que hacemos, hasta dónde es válido aferrarse a valores establecidos, no sé qué. Yo creo que la ética es un baluarte inquebrantable del actor. Y ahí estamos perdiendo un terreno precioso. Porque esté de moda que yo sea el divo y camino y todo el mundo tiene que correr detrás de mí y tirarse en el piso y aceptar mis soquetadas y injustificadas ausencias a un llamado o a un ensayo. A ese tipo de cosas es las que yo todo el tiempo me estoy cuestionando. Es decir, ¿qué pasa en la formación? ¿Qué pasa en la escala de valores que se pierde a una velocidad espantosa, técnicos y éticos? ¿Y hasta dónde somos responsables los docentes en eso? Bueno, ha sido un abordaje, como suponíamos, ante la amplitud del tema, diverso, creo que muy enriquecedor en términos de información y en términos de ideas que se han manejado acá. Tenemos dentro de 20 minutos una inauguración de una exposición que es parte del programa del premio. Yo quiero agradecerles a Carlos Arroyo, a Carlos Satizábal y a Fernando Echevarría habernos acompañado esta tarde, haber compartido con nosotros sus preocupaciones en torno a los avances y las deudas del teatro latinoamericano, con particularidades, con nacionalismo, vamos a llamarle de alguna manera, con ideas mucho más universales que se han compartido aquí hoy, y esperamos que muchos de los que están esta tarde nos acompañen en la inauguración que vamos a tener en unos minutos y en las mesas, los paneles de los otros géneros del Premio Casa que tendremos todas las tardes, continuando esta mañana, el jueves y mañana y el jueves. Entonces, gracias por estar aquí y hasta la próxima.